Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien, que se estén cuidando, que cuiden a los suyos. Bien, nos toca comenzar a hablar acerca de lo que son las organizaciones, qué es una organización, para qué sirve una organización. Nosotros en la plataforma de Classroom pudimos leer y trabajar con preguntas con respecto a un texto que les propuse que hablaba acerca de la sociedad como organización, donde decía y explicaba acerca de las relaciones sociales, donde también explicaba que el ser humano desde el principio de los tiempos tenía la necesidad propia de agruparse, vivir en manada para satisfacer sus necesidades, desde allí poco a poco, bueno, seguir agrupándose cada vez en agrupaciones más grandes, usando un lenguaje en particular, usando herramientas, creando inclusive herramientas, también creando sociedades y organizándose. Y había una pregunta que decía, ¿qué crees que significa organizarse y qué es organización? La idea de esta clase es que podamos todos conocer la definición de organización. Para comenzar a entender esto hay que también entender que hay diferentes acepciones acerca de lo que es una organización. Una primera acepción la vincula al acto o a la acción concretarse de organizarse, como cuando decimos estamos en proceso de organización, es importante la organización de la fiesta, che, y si organizamos algún partido de fútbol o algún asadito, bueno, esa es una acepción acerca de la palabra organización. Hay otra acepción que es la que vamos a utilizar nosotros y que tiene que ver con básicamente establecimientos que crea el ser humano y que a continuación vamos a comenzar a desarrollar y a tratar en esta clase. Desde que nacemos, nosotros participamos en organizaciones, ya sea en forma voluntaria o no. Por ejemplo, una de ellas es la familia, y ahí comenzamos a participar en diferentes organizaciones a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida. Por ejemplo, el jardín, la escuela primaria, algún equipo deportivo, alguna iglesia, y así sucesivamente vamos participando en diferentes organizaciones. Cuando trabajo, por ejemplo, estoy participando dentro de una organización. Y la definición que nosotros vamos a utilizar de organización tiene que ver con este tipo de organización. Por ejemplo, nosotros ahí vemos tres definiciones de organización y cualquiera de las tres está bien. Vamos a hablar de una, por ejemplo. Las organizaciones son unidades coordinadas que trabajan para alcanzar un objetivo o un conjunto de ellos, asignando funciones, autoridad, responsabilidad, jerarquía, y estableciendo relaciones que en dichas unidades deben existir para llevar a cabo las políticas, en ese caso empresariales u organizacionales, o más precisamente los programas que tales políticas inspiran. Bueno, esa es una definición de organización. Hay dos más y cualquiera de las tres está muy bien. Si nosotros pensamos en una escuela, por ejemplo, es una unidad coordinada, ¿sí? Y en donde trabajamos para alcanzar un objetivo o un conjunto de ellos, como por ejemplo que los chicos aprendan, que estudien, que se reciban, y cada materia la da un profesor, y ese profesor establece relaciones con sus alumnos, y también lo establece con sus compañeros, y también lo establece con las autoridades. Entonces, esa concepción de organización es la que tenemos que tener en cuenta y la que tenemos que tener presente. Fíjense en abajo lo que dice es un sistema social, claro, porque está compuesto por seres humanos que mediante la utilización de recursos, diferentes tipos de recursos que vamos a ver un ratito más, desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo en común, dentro de un contexto con el que establecen una influencia recíproca. Cualquiera de las tres definiciones de organización está muy bien, y de este tipo de organización es a los que nosotros hacemos referencia en nuestra materia. Bien, fíjense en las características de las organizaciones. Hay una serie de características que tienen las organizaciones en común, como por ejemplo dicen dan trabajo y generan empleo, crean y satisfacen necesidades, crean y elaboran productos o servicios, crean símbolos, imágenes, prestigio, permiten las vinculaciones entre individuos y grupos,
lo que constantemente interactúan entre sí, son espacios de desarrollo personal y profesional. Hay muchas características ahí, con ellas nos vamos a quedar. Cuando nosotros hablamos de organizaciones, hablamos de todo tipo de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Y como dice ahí, dan trabajo y generan empleo, ¿no? Dar trabajo significa es que las personas que están a cargo de esas organizaciones o que cumplen funciones dentro de esas organizaciones trabajan y no necesariamente son empleados de esas organizaciones. No hay una diferencia entre ser empleado y trabajar. Yo puedo tener un empleo y trabajar, pero puedo trabajar sin necesariamente tener empleo para una organización. Si yo pienso en una escuela de fútbol, la escuela de fútbol tiene trabajo, ¿no? Y no todos los que trabajan en esa escuela de fútbol son empleados. Bueno, y comienza a dar una serie de características. Fíjense en que hay una que dice, crean símbolos, imagen y prestigio. Si nosotros pensamos en Coca-Cola y en el símbolo de Coca-Cola, seguramente algo se le va a venir a la imagen, a la mente, perdón. Si pensamos en la imagen y en el prestigio de Coca-Cola, yo pregunto, ¿Coca-Cola tiene símbolos, imagen y prestigio? Sí. Nosotros conocemos el logo de Coca-Cola, conocemos la imagen de Coca-Cola, los colores de Coca-Cola y cuál es el prestigio de esta organización con fines de lucro en el mundo. Producen y transmiten tecnología. Hay otra característica, son espacios de desarrollo personal y profesional. Si se fijan en la última, dice son espacios de desarrollo personal y profesional. Y claro, uno cuando entra a una organización no sale de esa organización de la misma manera, porque creció, porque maduró, ¿sí? Porque quizás pudo desarrollarse personalmente y profesionalmente. Bien, nos toca clasificar a las organizaciones y hay en el mundo millones de organizaciones y los autores clasifican a las organizaciones por ahí de diferentes maneras. Nosotros vamos a adoptar un tipo de criterio y tipo para clasificar a las organizaciones. Fíjense, el primer criterio dice finalidad, con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces, la con fines de lucro es aquella que busca estar bien económicamente, que busca ganar dinero. Y las sin fines de lucro son las sociales, las que nosotros veíamos cuando hablábamos de emprendimiento. Por ejemplo, si yo pienso en Coca-Cola, la finalidad de Coca-Cola es con fines de lucro. En cambio, si pienso en Greenpeace, una organización que tiene muchos adeptos y colaboradores y que tiene socios, es sin fines de lucro, ¿sí? Si pensamos también en otro criterio, está el tamaño, y ahí nosotros clasificamos al tamaño en pequeña, mediana, grande, microemprendimiento. Si yo pienso en Coca-Cola, por ejemplo, veo que es grande. Si yo pienso en un kiosco, es un negocio pequeño. Si yo pienso en los churumeles, puede llegar a ser mediana, deberíamos ver qué cantidad de personal tiene. Y entonces las clasificaciones de las organizaciones se da también por el tamaño. También la localización de la organización puede ser nacional, regional, continental, internacional, es decir, dónde está desarrollando sus actividades esa organización. Si nosotros pensamos en Coca-Cola, vuelvo a Coca-Cola, no es nacional ni regional, ni solamente está en un continente, sino que es intercontinental. Si pensamos en la propiedad de la organización, esa puede ser pública, privada o mixta. La pública es la que pertenece al Estado. Por ejemplo, si yo pienso en la Municipalidad de Pico Truncado, es una organización pública. Si yo pienso en el ANSES, es una organización pública. Si yo pienso en la FIP, es una organización pública. Privada tiene que ver con que no es pública, que no pertenece al Estado, es decir, cualquier negocio que no tenga parte o injerencia el Estado en cuanto a la economía o en cuanto a la remuneración de esa propiedad, o sea, es privada. Los churumeles sería privada, Musimundo sería privada, la Anónima sería privada. Después aparecen otro tipo de clasificación dentro de la propiedad que es la mixta. En la mixta hay tanto propiedad de capital privado como pública, YPF. Por ejemplo, YPF no es pública solamente, sino que hay propiedad o capital privado dentro de esa empresa
y también de capital público. Otra sería el Banco Santa Cruz, bueno, nuestra provincia, de Santa Cruz. Después aparece la nacionalidad y bueno, nacional o extranjera y también tiene que ver con los capitales. Es decir, si el capital de esa empresa es nacional o si el capital de esa empresa es extranjera. Coca-Cola sería de capital extranjero, YPF sería de capital nacional. Bueno, aparece acá otro tipo de clasificación que es de acuerdo a los productos, si son bienes y servicios. Los bienes, como dice ahí, son tangibles, es decir, se pueden tocar, y los servicios no necesariamente. Por ejemplo, si pienso en lo que yo como estudiante hago en la escuela, yo vengo a recibir un servicio, el servicio de educación. Si voy al hospital de salud, si tengo un seguro obligatorio, ahí me aparece el bien de seguro, del auto por ejemplo. Entonces esos son servicios. Y como dice bien ahí, los productos son tangibles, los bienes son productos tangibles. Cualquier producto que yo compro y que lo puedo tocar es un bien. Por ejemplo, si voy a la anónima me ofrece el producto terminado, ¿no? Un bien tangible, pero también me ofrece el servicio del comercio, es decir, me abre sus puertas y demás, y yo por lo tanto puedo ir a comprar bienes que son productos tangibles. El grado de integración, como aparece ahí, está totalmente integrada, todo lo hace la organización desde la materia prima hasta el producto terminado. Hoy en día no se ve tanto ese tipo de organizaciones. Y después aparece parcialmente integrada, que a diferencia del totalmente integrada, no todo lo hace la organización. Los recursos de una organización son los elementos que tiene la organización y necesita para realizar sus actividades y para alcanzar los objetivos que se propone. Se denominan recursos porque son utilizados o aplicados en y para la organización. Además pueden ser muy variados en función de lo específico a realizar en cada caso. No es lo mismo, por ejemplo, los recursos que tiene una empresa que produce y vende hamburguesas rápidas que lo que usa una organización que provee servicios de urgencia médica. Sin embargo, se pueden generalizar algunos conceptos que forman parte del listado posible de recursos. Entonces, ahí comienzan a aparecer diferentes tipos de recursos que tiene o puede tener la organización, como por ejemplo recursos materiales, en donde aparecen materias primas, insumos, inmuebles, instalaciones, vehículos. Los humanos, que es el personal que trabaja en la organización o que cumple funciones, y ahí tenemos dueños, accionistas, socios. Los tecnológicos, que es todo aquello que utiliza la organización como métodos, técnicas, procedimientos, son los medios para lograr los objetivos. A eso nosotros llamamos recursos tecnológicos, más allá de que lo relacionado a la informática o igual abarca a lo que tiene que ver con un recurso tecnológico. Aparece el financiero, el dinero propio de terceros, es decir, cómo financia la empresa o la organización sus gastos y la producción, o cómo financia el sueldo de los trabajadores. Aparecen naturales y energéticos, ideas, conocimientos, información, marcas, nombres, prestigio, que son recursos también intangibles. Bien, todos estos recursos son recursos que tiene la organización o que debería tener presente a la hora de proyectarse y a la hora de querer iniciar, por ejemplo, un emprendimiento. Cuando ustedes leyeron e hicieron el trabajo de la sociedad como organización, especificaba que la existencia de la especie humana no hubiese sido posible sin el establecimiento de relaciones sociales. Y nosotros hablamos de sistema, ¿sí? Un sistema social. ¿Pero qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Nosotros vivimos en Argentina. En Argentina hay normas, hay un marco jurídico que debemos respetar, que debemos conocer. Por ejemplo, actualmente lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, hay normas que indican lo que tenemos que hacer y está bueno que lo respetemos porque vivimos en sociedad, porque hay un Estado, porque hay un presidente y para el bien de todos, ¿no?
Y aparece el concepto de sistema social. Una organización es un sistema social compuesto por gente, por personas, que mediante la utilización de recursos, lo que vimos hace rato, desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo en común dentro de un contexto con el que establece una influencia recíproca. Entonces aparecen conjuntos de individuos que son las personas, que se relacionan mutuamente, las personas que están dentro de la organización con las personas que están afuera. Si vos pensás en un comercio, ves que hay gente de afuera que viene al comercio a comprar y hay una relación ahí entre los integrantes de esa organización y otros individuos. Utilizan recursos, que era lo que vimos hace rato, para realizar sus actividades. Coordinan actividades, se desarrollan dentro de un orden lógico, previsible, revisable, corregible. Por ejemplo, si pensamos nosotros, si funcionara normalmente la escuela, hay un horario, esos horarios se respetan, hay una materia antes, otra después y otra en tercer lugar. Bueno, eso tiene que ver con coordinar actividades. Poseen un contexto, es el medio externo que rodea e influye el funcionamiento de la organización y además la organización influye en ese contexto. Nosotros, en este contexto en el que vivimos, en el que estamos en este momento transitando, es un contexto difícil, ¿no? Con el tema de la pandemia, por ejemplo, pero por eso no dejamos de capacitarnos, no dejamos de estudiar y no permitimos que la escuela o la educación, mejor dicho, se venga abajo. Y en este contexto nosotros nos movemos, es decir, la organización escuela en este contexto se mueve. Bueno, la presente pantalla es simplemente a modo de información. Hay una pregunta en donde dice dónde nace la teoría de la organización como sistema y nace de la teoría general de sistemas, ¿no? Entonces hay elementos de ese sistema que lo vamos a ver en la próxima pantalla más en detalle, en donde tenés entradas, salidas, procesos, retroalimentación y medio ambiente, que es el medio o el contexto en donde desarrolla una organización sus actividades. Bueno, si se fijan acá, esta es una pantalla que habla acerca de una organización como sistemas, con entrada en donde aparecen los recursos humanos, materiales, equipo, financiero, información, y aparece como insumo. El proceso de transformación, que es lo que hace la organización con esas entradas, con esos insumos, lo transforma para convertirlo luego en un resultado que serían los productos, es decir, el bien y el servicio que una organización ofrece, si se ganó, si hubo pérdidas con respecto a un producto X en particular o con respecto a un servicio en particular. Y después aparece abajo lo que es la retroalimentación del ambiente, que es la información que necesita la organización para saber cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, qué es lo que tiene que cambiar. Y entonces nuevamente vuelve a la entrada y si hay que mejorar algo en la entrada, se mejora. En la pantalla ustedes ven un ejemplo de una panadería, ¿no? Utilizando siempre el concepto de organización como sistema. En la entrada tenemos empleados, la transformación de ellos, el trabajo como panaderos, que aprendieron o que van a aprender, qué es lo que hacen como panaderos. Y en la salida tenemos el producto final realizado por los panaderos, pero también el sueldo, el salario de los panaderos. Y la retroalimentación en ese caso, como ejemplo, se pone, se necesitan más empleados para producir más, es decir, quizá le fue bien a la empresa, vendió demasiado bien la panadería, entonces lo que está viendo es que necesitan más empleados para producir más. Otro ejemplo abajo, también con respecto a la panadería, pero nada más que con materias primas, ¿no? Harina, huevo, levadura. Se combinan estos recursos, que sería materia prima, huevo, levadura, agua, etcétera, para realizar yo que sé, pan, masa fina, tortas, etcétera. Y el producto terminado serían el pan, las masas finas, las pizzas, las facturas, las tortas dulces. Y la retroalimentación, por ejemplo, faltaron materias primas para completar docenas de facturas, o el pan salió muy salado y hubo sugerencia de los clientes. La retroalimentación sirve
para que luego en la entrada eso se pueda mejorar y en la transformación se tenga presente para que en la salida después se elabore un mejor servicio o salga un mejor servicio o un mejor producto. Nosotros hablábamos en la organización como sistema del ambiente, la retroalimentación del ambiente, y el ambiente tiene que ver con la percepción que se puede tener de la organización y de cómo funciona, y está relacionada con la manera como se observa lo que pasa dentro de la organización, que sería el ambiente interno, y de lo que sucede fuera de la organización, que sería el ambiente externo o el contexto. Una organización no vive, obviamente, en una burbuja aislada y aséptica, sino que como todo sistema es influida por el contexto y a su vez en mayor o menor medida influye en el contexto a través de sus acciones y decisiones. Entonces aparece el ambiente interno y el ambiente externo. El interno, como dice ahí, es el clima organizacional basada en una estructura sobre la que apoya su accionar. No es lo mismo, por ejemplo, el ambiente interno de la municipalidad de Pico Truncado que el ambiente interno de un banco, ¿no? Cuando uno va a la municipalidad o cuando va al banco, si se pone a observar, ve gente caminando por los pasillos, una oficina de grandes dimensiones, otra quizá más chica, un gerente en su oficina, una mesa de trabajo, cajeros. Bueno, eso tiene que ver con el ambiente interno y cómo se relacionan dentro de esa organización. El ambiente externo o contexto, como decíamos, es el conjunto de todos los elementos o actores por fuera de la organización, que son pertinentes y relevantes para el desempeño de una organización. Es decir, son las fuerzas fuera de la organización que sirven para que también la organización opere y que afecte su rendimiento. Si nadie va a comprar a la anónima se fundiría, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién provoca que la anónima siga vigente? El contexto o el ambiente externo, es decir, la gente que va y hace uso de los servicios de la anónima y compra productos en esa organización. Aparecen entonces en el ambiente externo o contexto los componentes del contexto y nosotros clasificamos ahí en fuerzas directas y fuerzas indirectas. Las fuerzas directas son los factores del entorno que tienen un impacto inmediato sobre la organización. Existen básicamente 6 fuerzas directas que afectan el desempeño de una organización y en particular de una empresa. Por ejemplo, aparece ahí proveedores, clientes, competencias, recursos humanos, sindicatos, sistema financiero. Por ejemplo, los proveedores de recursos funcionan como entrada para que las organizaciones, luego de un proceso, obtengan el producto o servicio para el cual fue constituida originariamente. Los destinatarios de ese producto son los clientes, consumidores o beneficiarios. Si no me llega el proveedor a tiempo, los destinatarios no van a poder tener a tiempo el producto o el servicio que buscan. Eso es una fuerza directa, afecta directamente a la organización. ¿Qué pasa si los recursos humanos están desconformes en mi empresa y necesitan un aumento salarial y me hace paro? Dejo de producir y dejo de desempeñar funciones como organización. Por lo tanto, también los recursos humanos, el personal que trabaja dentro de una organización es una fuerza directa y afecta inmediatamente, tiene un impacto directo sobre la organización. Después aparecen las fuerzas indirectas, que son variables del entorno que también tienen impacto sobre el funcionamiento de la organización, pero que no es tan inmediato, es decir, pasa un tiempo y después tiene un impacto. Se puede identificar en este grupo las nuevas tecnologías, la economía, las leyes y medidas políticas, las nuevas leyes y medidas políticas, pautas culturales y sociales, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas del componente del contexto afectan a la organización. Una inmediatamente como las fuerzas directas y otra no de tan inmediato alcance como las fuerzas indirectas, pero con el tiempo va a afectar a la organización o el desempeño de ella. Bueno, por último les quería dejar el marco jurídico normativo de las organizaciones interno y externo
Y como dice ahí, las organizaciones actúan contenidas dentro de ciertos límites que las guían, les marcan hasta qué punto pueden o no tomar decisiones que afecten a sus integrantes o a su contexto y les sirven para orientar sus esfuerzos de supervivencia y crecimiento de manera adecuada. Las organizaciones están controladas por distintas partes del derecho. Las organizaciones privadas están controladas por el derecho comercial, civil, laboral, penal, impositivo, etc., según su actuación, y las organizaciones públicas por el derecho administrativo, como claramente dice ahí. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el gráfico, ahí aparece el marco jurídico externo constituido en ese caso por la legislación impositiva, legislación laboral, código civil, constitución nacional y provincial, código de comercio, legislación comercial, legislación penal. Es decir, todo lo que hace el Estado, sea nacional, provincial o local, con respecto a las normas que se debe respetar para formar una organización, para crear una organización, o en el caso de tener empleados, qué es lo que dice la ley con respecto a lo que yo le debo pagar a mi empleado, ¿no? Después aparece el marco jurídico interno, y el marco jurídico interno es lo que implementa la organización como norma dentro de su organización. Entonces fíjense en que al medio aparece estatuto o contrato social, reglamento interno, manual de procedimientos, organigramas, diferentes tipos de normas que la organización quiere implementar dentro de ella. Por ejemplo, una forma de vestir, ¿sí?, como norma sería una implementación de esa organización en una empresa, en un comercio, en una escuela. Por el momento dejamos acá, chicos. Muchas gracias por escucharme y vamos a seguir hablando acerca de organización, acerca de empresa y acerca de emprendimientos, que es la idea, y después vamos a ver los diferentes tipos de gestiones a medida que vayan pasando las clases y llegamos a tener una clase presencial más adelante. Muchas gracias por escucharme, cuídense y cuiden a su familia. Un abrazo a todos, que estén muy bien.